Buenas noches a todos los hermanos y a las personas que nos visitan. La verdad que es un privilegio estar con ustedes nuevamente y compartir juntos de la palabra de Dios. En esta noche quisiera compartir acerca de dos historias que cuando uno las lee parece que no tuvieran mucha relación y la segunda historia fuera un paréntesis en el relato de la primera, pero ya vamos a ver que el mensaje de la palabra de Dios es totalmente consistente y entre las dos historias Dios nos está queriendo decir algo muy importante y muy hermoso. Vamos a leer Marcos capítulo 5, desde el versículo 21. Vamos a esperar que lo pongan en el proyector. Marcos 5:21 dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie le siguiese sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Bien, aquí tenemos dos historias que están íntimamente relacionadas. La historia de Jairo y su hija terriblemente enferma y la historia de esta mujer que tenía flujo de sangre. Primero vamos a entender un poco la vida de Jairo. Jairo era, como dice el texto, un principal de la sinagoga, uno de los responsables de la sinagoga. Por lo general solían ser entre 3 a 7 personas los responsables de una sinagoga. Y entre las tareas que hacían era organizaban la escuela, cuidaban las instalaciones,
en las sinagogas había diferentes personas que leían la palabra de Dios, entonces organizaban esto, eran los encargados de organizar la vida de la sinagoga. Y era una persona, por tanto, que era seguramente muy devoto religiosamente y muy respetado por la comunidad, ¿no? Una persona que era tenida por digna en la comunidad, una persona que tal vez pasaba y muchos le hablaban o lo consideraban con extremo respeto. Si bien, muchas gracias. Si bien ninguno de los escritores en los evangelios lo marca como perteneciente a los fariseos, recordemos que los fariseos eran un grupo dentro de los diferentes grupos religiosos judíos que eran muy extremistas, ¿no? Tenían muchas leyes y muchos dogmas, incluso más de los que la palabra de Dios decía, y los fariseos estaban totalmente enfrentados con Jesucristo, porque Jesucristo les decía que eran unos hipócritas. Era muy claro en el mensaje de Jesucristo contra los fariseos, entonces los fariseos no lo podían ver. Entonces, si bien no se habla de que Jairo haya sido fariseo, sí por ser al menos integrante o el principal de la sinagoga, seguramente sabía el odio que tenían los líderes religiosos hacia Jesucristo, porque Jesucristo les hacía ver lo que realmente eran. Era padre de una niña de 12 años, Lucas 8:42 dice que era su única hija. Era un hombre que tenía influencias, un hombre culto, un hombre con una buena posición económica. Era un hombre que tenía aparentemente todo en la vida, un hombre respetado, un hombre con una familia bien constituida, un hombre que sabía lo que era disfrutar del matrimonio, sabía lo que era disfrutar de los hijos, un hombre que sabía tal vez lo que era disfrutar de sus influencias, de su poder, de su fama, de su reconocimiento, un hombre que aparentemente tenía todo en la vida. Pero de repente golpea una tormenta a su vida. Cuando la vida era perfecta, humanamente hablando, golpea la tormenta a su vida, golpea la necesidad a su puerta. Y la necesidad toca en lo que seguramente él más amaba, su única hija, que estaba agonizando. Y ante su hija que estaba agonizando, no le servía su sinagoga, no le servían sus amigos, no le servía sus riquezas, no le servía lo culto que era, no le servía el poder que tenía, nada de lo que él había podido lograr en la vida, obtener seguramente con mucho esfuerzo, le servía para solucionar ese problema que él tenía. Pero este hombre tenía un gran dilema. Quisiera que vayamos a Juan 7:49, un poco para que entendamos lo que los líderes religiosos pensaban acerca de Jesucristo y lo que pensaban un poco del pueblo. Vamos a leer un poquito antes del 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernadores o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe de la ley, maldita es. ¿Qué es lo que está queriendo transmitir? Los fariseos, los líderes religiosos, consideraban a las personas que seguían a Jesús como ignorantes.
Esta gente no sabe nada, no entiende nada. Las personas cultas como nosotros, que somos líderes, que hemos sido capacitados, que somos personas estudiadas, ¿hemos sido engañados por él? No, ninguno. Solamente esta gente que no entiende nada, que es ignorante, son los que han sido engañados por Jesucristo. Así pensaban los líderes. Entonces, este hombre tenía un gran dilema interno. Tenía una necesidad imperiosa, lo que más amaba y quería, estaba agonizando y el tiempo se le acababa. Y nada de lo que él tenía podía solucionarle ese problema. Pero como yo, siendo un líder, siendo el principal de la sinagoga, siendo el responsable, el que da la cara, el que está en íntima relación con los fariseos, voy a ir a buscar aquel que es para los ignorantes, aquel que es para los pecadores, para las prostitutas, para los publicanos. Este era el pensamiento de los líderes religiosos judíos. Pero cuando golpea la necesidad de tal forma, este hombre se ve quebrantado y se da cuenta que nada de lo que tenía puede solucionar su problema. Seguramente había escuchado muchas historias de cómo Jesucristo había sanado personas y termina cayéndose todo ese orgullo, toda esa pared que había construido en su mente contra Jesucristo, termina rindiéndose y acudiendo a Él. Fíjense en el versículo 22, dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Los que somos padres podemos entender más. Aquellos que no son padres les pido que traten de imaginar un poco. Este hombre rompiendo todo lo que le frenaba, todo lo que su orgullo, todo lo que su religiosidad le decía que no tenía que hacer. Aquel que era para los ignorantes, hoy estaba a sus pies, rogándole seguramente con lágrimas que salve la vida de su hija. Saben que hay muchas personas que son muy duras, parece inquebrantables, infranqueables. No quieren escuchar la palabra de Dios. Ellos, con su vida que les sonríe, que les va bien, ellos no necesitan a Dios. Pero hay muchas veces que la necesidad golpea también a su puerta y se ven quebrantados. Y yo no sé cómo hemos venido cada uno de nosotros en esta noche, pero seguramente hay necesidades. Y ya vamos a ver en la segunda historia también la relación que tiene, como la única forma de resolver esa principal necesidad que tiene el hombre es a través de Jesucristo. Pero este hombre se acerca a Jesucristo, deja atrás su orgullo, deja atrás toda su religiosidad y las consecuencias que podía tener acercarse a Jesucristo. Jesucristo comienza a ir a su casa y uno diría, bueno, ahora tengo a Jesucristo de mi lado, caminando a mi casa, las cosas van a empezar a mejorar. ¿Y qué pasa? Empeoran. Le dicen, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Y de vuelta poniéndonos en el lugar del padre, en esa situación, su fe se empieza a desmoronar. Seguramente una tristeza profunda invade el corazón de este hombre, pensando que ya no hay salida. Empecé a buscar a Dios, me di cuenta que no hay más salida que Dios y las cosas se empeoran. ¿Cómo puede ser? Jesucristo, viendo lo que pasaba en el corazón de este hombre, y Dios sabe lo que pasa en tu corazón, tus más íntimos pensamientos, Jesucristo le dice, no temas, cree solamente. Jesucristo le dice, no mires el problema,
mirá a quién te puede solucionar el problema. Y este hombre se había acercado a Dios con una barrera muy alta, una muralla que tenía que sortear muy alta, una muralla de 15 metros, por poner algún ejemplo, donde era la enfermedad de su hija, que sabía que la única solución era un milagro de Jesucristo. Y resulta que se acerca a Jesucristo y la muralla, en vez de ser de 15 metros, se transforma en una muralla de 200 metros. La situación empeora. Pero Jesucristo o Dios permite que muchas veces pase esto para mostrar su gloria y para fortalecer nuestra fe. Quisiera que leamos algunos textos. Primera de Samuel 16:4, nos vamos a ayudar en la proyección. Dice: hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que llegó a Belén y los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, Primera de Samuel 16:4. Bueno, seguramente lo tengo mal a la cita, pero lo leo de acá. Capaz que es Segunda Samuel, pero lo leo de acá. Dice: cuando Jonatán va con su paje de armas a luchar contra el enemigo. Dice: dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y es hermosísimo lo que dice Jonatán, y una gran verdad. Eran dos. Tenían que ir a luchar, pongámosle, contra 200. Numéricamente es una relación complicada. ¿Qué necesitaban dos para ganarle a 200? ¿Qué necesitaban dos para ganarle a 200? La ayuda de Dios. Si Dios no peleaba por ellos, era imposible que dos le ganen a 200. Si ya necesitaban la ayuda contra 200, si fueran 5.000, ¿cambia algo? No cambia nada, porque ya con 200 era obra de Dios, no obra de ellos. Y esto es lo que le pasa a Jairo. Para Dios es fácil, o es lo mismo, salvar con muchos que salvar con pocos. Si tu situación se agrava, a pesar de que te has acercado a Dios, si tu situación se complica más y la necesidad es mayor, seguí buscando y confiando en Dios, porque para Dios es lo mismo, y Dios se glorifica aún más cuando las cosas son más complejas. Y para Dios es lo mismo salvar con muchos que salvar con pocos. Vamos a leer Isaías 40:26. Hay veces que es difícil y nuestra fe flaquea ante las adversidades, cómo se complican. ¿Y qué podemos hacer en ese momento? ¿Qué podemos hacer para que nuestra fe no flaquee? Y acá dice algo muy concreto, además de lo que dice en Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Leer la palabra va a aumentar nuestra fe, pero acá dice algo también muy concreto que podemos hacer para aumentar nuestra fe. Dice Isaías 40:26, no sé si lo había dicho bien: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, está hablando de las estrellas, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Qué tenemos que hacer cuando nuestra fe decae? Salgamos al patio de casa en un día estrellado y miremos las estrellas, miremos los cielos, esa grandeza, eso que es incontable, eso que es tan enorme. ¿Quién creó eso? Dice, Dios es el que hizo todo eso. Dios es el que tiene el control de todo eso.
Y si Dios hizo todo eso, y si Dios es tan grande para hacer todo eso, ¿cómo no puede obrar en tu problema? ¿Cómo Dios no puede cambiar tu situación? Cuando flaquee nuestra fe, leamos con pasión la palabra de Dios y salgamos afuera, miremos los cielos, miremos la obra de sus manos para ver el Dios en el cual hemos creído y el poder que Él tiene. Y dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bien, ¿qué pasa? Jesucristo va con esta mujer, había mucha gente llorando y haciendo ruido. Y uno se preguntará, bueno, ¿por qué hay mucha gente haciendo ruido y llorando en un velorio? O tanta gente, básicamente haciendo ruido, porque llorar es esperable. En la costumbre judía se contrataban lloronas. Era parte de la cultura. Se le pagaba a personas para que lloraran y lloraran en alta voz. Se contrataban flautistas para que tocaran cierta música que acompañara el momento de tristeza. Por eso es que en el funeral había tanto ruido. Y Jesucristo los acalla y, como hemos leído, sana a la niña y se le entrega a sus padres. No temas, cree solamente. Cuando tu fe se desvanezca, salí afuera, mira los cielos. Cuando tu fe se desvanezca, lee la palabra de Dios, lee de tantas historias donde Dios, en circunstancias seguramente más difíciles que las que estás pasando, obró para su gloria. La mujer con flujo de sangre, lo hemos leído. Simplemente vamos a decir dos cosas, o dos aspectos, similitudes y diferencias. Primero, diferencias. Este era un hombre respetado en la sinagoga, un hombre que tal vez anduviera por las calles y muchos lo saludaran con respeto, muchos tuvieran admiración por él, un hombre distinguido. La mujer con flujo de sangre era impura ceremonialmente, entonces tenía que estar apartada. Uno era reconocido, saludado, admirado. Esta mujer era marginada, dejada de lado. Este hombre había vivido 12 años de felicidad, viendo crecer a su hija y disfrutando de todo lo que eso implica. Esta mujer hace 12 años que padecía de esta marginación social y además de lo que implicaba en su salud. 12 años de infelicidad. Dijimos, este hombre tenía una posición económica muy buena. Y esta mujer dice que había gastado todo cuanto tenía para solucionar su problema y no había podido hacerlo. Ahora quisiera ver dos similitudes entre estas dos historias. La primera es que tal vez ambos buscaron diferentes caminos para solucionar su problema, pero terminaron dándose cuenta que el único camino que podía solucionar su problema era Jesucristo. Y hoy, como decía Oscar, allí tenemos una hermana que cuando uno escucha su testimonio dice, buscaba a Dios, anhelaba a Dios. Y fui a este lugar, fui a aquel otro, hice esto, hice aquello, porque buscaba a Dios. Hasta que finalmente lo encontré. Cuando se le predicó, como decía Oscar, el evangelio correcto de la palabra de Dios. En Jesucristo solamente está la solución a nuestros problemas, nuestras adversidades. Pero más allá de los problemas que nos pueden traer aquí, hay un problema raíz, hay un problema inicial, y ese problema se llama pecado. El hombre ha pecado y porque hemos pecado estamos lejos de Dios. Y porque estamos lejos de Dios y porque Dios es un Dios justo, si morimos sin haber pedido perdón por nuestros pecados, sin creer que la obra de Cristo es aquella que me puede dar salvación,
lamentablemente lo que espera es eterna condenación. Yo entiendo a ese padre que se le murió el hijo, ¿dónde está mi hijo hoy? Y es la gran pregunta de la humanidad. Después de la muerte, ¿qué hay? ¿Qué hay? Yo también tenía hasta mis 20 años que me convertí terrible miedo a la muerte. Y me daba miedo pensar qué hay, y era un gran signo de pregunta. Y hoy tengo paz. No porque sea el mejor de San Luis, del barrio, no. Simplemente porque le pedí perdón a Cristo por mis pecados. Creí que Él murió en la cruz ocupando mi lugar y le pedí que me salve. Y Dios dice que aquellos que han creído en Él, los que han creído en la obra de la cruz, les ha dado el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como sé que soy hijo de Dios porque un día creí a mis 20 años, es que tengo el cielo asegurado, no porque sea mejor o peor que cualquiera, sino porque Cristo ocupó mi lugar en la cruz, porque Cristo llevó el castigo que yo merecía. Y es lo que te invitamos en esta noche, a pedir perdón por tus pecados, si hay alguien que aún no lo ha hecho. Porque lo que nos enseñan estas dos historias es que ya sea que estemos en un extremo, aquel que la vida le sonríe, aquel que aparentemente no tiene ningún problema, esa persona necesitaba a Jesús. Aquella persona en el otro extremo, llena de problemas, donde tal vez no tuvo una sonrisa en la vida, también necesitaba a Jesucristo. Estas dos historias nos enseñan que cualquiera que sea tu situación, todos necesitamos a Jesucristo. Tal vez viniste hoy con ganas de escuchar y de aprender de Dios y no con alguna necesidad imperiosa. Pero también hay una necesidad, y es la de obtener el perdón de pecados y la vida eterna. Porque si morimos sin Cristo, nuestra situación será lamentable de ir a la condenación y además irremediable. Esa es la primera necesidad del hombre. Ahora bien, podemos preguntarnos por qué pasan estas cosas, por qué viene desgracia a nuestra vida. Aquella persona que tal vez le sonríe todo, ¿por qué le pasa la desgracia? O ¿por qué aquellas personas que tal vez tienen que vivir con continuos sufrimientos? ¿Por qué pasa eso? Por tres razones al menos, y vamos a leer algunos textos. Primero, hay veces que Dios provoca eso, porque es la única forma de que busquemos a Dios. Porque cuando todo en la vida nos sonríe, tal vez viene el pensamiento a nuestra mente, no necesitamos a Dios. Yo no necesito a Dios. Y mirá la vida que tengo, mirá la familia que tengo, mirá la fama que tengo, mirá mi salud. ¿Para qué necesito a Dios? Jairo, necesidad en lo que más quiere, la hija. Dios hay veces que provoca estas cosas para que le busquemos, porque de otra forma miraríamos continuamente para otro lado. Ahí el segundo caso es cuando es consecuencia de nuestro pecado. Una vez hablaba con un joven y este joven, enojado con Dios, no entiendo por qué Dios me hace esto, decía él. Bueno, empiezo a hablar, a ver qué es lo que hace Dios. No, mirá que yo estaba juntado en pareja con una chica y bueno, le engaño con otra chica y justo esta otra chica queda embarazada y se entera la pareja anterior, entonces bueno, ahora resulta que tengo un hijo y resulta que me peleé con la chica anterior. No sé por qué Dios permite esto en mi vida y ahora mi vida está muy mal, y por qué Dios hace eso. Si yo me pongo un arma en la cabeza y jalo el gatillo, no me puedo quejar de que la bala sale y entre en mi cabeza, ¿no? Muchas veces, cosas que nos pasan en nuestra vida son consecuencia directa de nuestro mal obrar, consecuencia del pecado.
Y tercer punto, hay veces que sufrimos de tormentas en nuestra vida porque vivimos en un mundo caído y lamentablemente nos afecta el pecado de otros. Tal vez yo voy bien y salgo, por ejemplo, anoche estuve viajando en colectivo de Mendoza hacia acá y 2 veces nos rompieron el vidrio del colectivo. La primera vez lo rompieron, no pasó nada, nos volvimos a Mendoza, volvimos la segunda vez, lo volvieron a romper, y la tercera, acompañados por la policía, ya no pasó nada. Vivimos en un mundo caído donde en general el mundo no busca a Dios y vivimos en este mundo y las malas acciones de otras personas lamentablemente nos afectan. Quisiera que viéramos algunos versículos. Eclesiastés 7:14 dice: en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Dios hizo el día de la adversidad, Dios hizo el día en el que te goces, en el día en que las cosas te van bien. ¿Para qué? Para que más allá de que te vaya muy bien o te vaya mal, no encuentres otra cosa más importante que Dios. Para que encuentres a Dios. Por eso es que Dios no le queda otra, por nuestra forma de vida, que producir necesidad para que cambiemos nuestra mente y le busquemos. Vamos a leer Salmo 32, 8 y 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Me encanta este versículo. Muchas veces, tal vez vos y yo, somos como el caballo o como el mulo. Lo que está diciendo es: Dios nos quiere cerca, pero el jinete, ¿cómo hace para tener cerca al caballo o el mulo? Tiene que tirar el cabestro o el freno. ¿Y por qué el caballo o el mulo se acerca? Porque le duele. A través del dolor, porque le tira la lengua para atrás, a través del dolor es que el caballo y el mulo se vuelve para atrás. Porque Dios nos quiere cerca. ¿Y cuántas veces nosotros somos así? ¿Cuántas veces somos, incluso habiendo creído en Dios, y esto lo digo para la iglesia y lo digo para mí en primer lugar, hijos del rigor? Y leemos y oramos y nos congregamos y servimos a Dios cuando hay una necesidad, cuando me aprieta el zapato. Pero después tal vez me voy diluyendo y ya no oro como antes, ya no leo como antes, ya no sirvo como antes, ya no me congrego como antes y me empiezo a alejar. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Dios? Tirar del freno. Y eso duele, pero es por tu bien, porque lo mejor que nos puede pasar es estar cerca de Dios. Por eso la reflexión para todos en esta noche: no seamos como el caballo o como el mulo, que Dios tiene que producir necesidad, Dios tiene que producir dolor para que estemos cerca de Él. Deuteronomio 32:15. Deuteronomio 32:15. Este pasaje en el mismo sentido. Pero engordó Jesurum y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Hace un tiempo iba una persona que había tenido, creo que era cáncer, si mal no recuerdo, y la habían operado. Había estado muy grave
y había ido y pedido oración y bueno, y oramos y salió bien todo. Y después de la operación siguió yendo y hay veces que, bueno, me dice, mira, no puedo porque tengo que viajar con mi esposa, tal. Después dejó de venir. Dejó de venir. Y lo que dice ese texto es muy, muy lindo. Dice, cuando estabas flaco, le habla a Jerusalén, a su pueblo, cuando estabas flaco, cuando tenías hambre, estabas cerca mío. Y yo te alimenté. Yo te di lo que necesitaba, pero estabas cómodo y empezaste a engordar a tal punto que ya pasaste de estar flaco a estar gordo y a tener grasa. Y es muy gráfico lo que dice. Tiró coces. Lo que es tirar coces es la patada que tira el buey para sacarse el yugo. Ya no quiero el yugo. Entonces lo que le dice Jerusalén, ya no te necesito, ya no te necesito. Cuánta ingratitud, cuando nos olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros y le decimos, no te necesito, ya estoy gordo. Y tal vez alguno dirá, yo nunca se lo he dicho. Cuando somos hijos del rigor, cuando Dios tiene que tirar del freno para que nos acerquemos a Él, le estamos diciendo a Dios, ya no te necesito. Le estamos diciendo eso a Dios. Ojalá que no seamos como el mulo, como el burro, sino que busquemos a Dios y estemos cerca de Él, porque es lo mejor que nos puede pasar, disfrutar al Dios creador de los cielos y de la tierra. 2 Corintios 7:10. 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Lo que decíamos al principio, muchas veces Dios produce una tristeza en las personas, produce una situación adversa, pero esa situación adversa Dios lo hace para que termine enfocándose o terminando en arrepentimiento, perdón de pecados y salvación. Por eso es que Dios muchas veces permite adversidad en nuestra vida. Y para ir terminando, la pregunta, ¿cómo hemos venido cada uno de nosotros hoy? ¿Con qué necesidades? ¿Hemos venido tal vez como el mulo? ¿Hemos venido como el caballo, un poco distantes? Ojalá que si hemos venido con necesidades, veamos solamente en Cristo la solución de nuestra necesidad. Y que Dios ha provocado esa necesidad para arrepentimiento y vida eterna, para que en esta noche creas en Jesucristo, le pidas perdón y obtengas la salvación de tu alma. Ahora, la pregunta es, ¿cuál va a ser nuestra respuesta ante las necesidades que tenemos y la presentación del mensaje del Evangelio? Yo quisiera que leyéramos dos textos y yo anoté 3 clases de respuesta. La primera es la respuesta de Jairo y la mujer. Entender que solamente en Cristo tengo la solución a mis problemas. Y entender que mi principal problema es el perdón de pecados. Pero la segunda forma de reaccionar ante las necesidades y ante la presentación del mensaje de Jesucristo es con rechazo. Vamos a leer Apocalipsis 16:11 y 16:21. En este periodo es el periodo que se conoce como la tribulación, que es un periodo donde Dios derrama muchos juicios sobre la humanidad. Va a haber mucha gente con necesidades terriblemente profundas. Terriblemente profundas. Lean Apocalipsis y van a entender de lo que les estoy hablando. Dice, ante las tremendas plagas y terremotos y
cosas que caen del cielo y que matan a miles, millones de personas. Dice, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. 16:21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Algunos autores dicen que es como si cayeran pelotas de básquet del cielo. Imagínense el daño que puede hacer un granizo de ese tamaño. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Dios enviando plaga tras plaga, catástrofe tras catástrofe. Y pongamos el texto anterior, 16:11. Y no se arrepintieron de sus obras. Hay personas que ante la profunda necesidad, incluso así en la obstinación de su corazón, deciden no arrepentirse, seguir por su camino. Ojalá que si hay una gran necesidad en tu vida en esta noche, no tomes esta postura. Vamos a leer un texto. Job 9:4. Fíjense lo que dice. ¿Por qué endurecerse no es bueno? Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Y estos hombres de Apocalipsis, lamentablemente en la terquedad de su corazón y en los cerrados que eran, en vez de darse cuenta de que Dios los estaba buscando, lo insultaron. Y fíjense que no estamos hablando de ateos, porque dice en otros pasajes de Apocalipsis que se escondían porque el Dios de los cielos, se escondían de la ira del Dios y del Cordero, y se escondían en las cuevas y en las rocas. Sabían que todo esto estaba provocando el Dios creador de los cielos y de la tierra, pero aún así decidieron cerrarse y no arrepentirse. A nadie que se cerró y se endureció contra Dios le fue bien. Si Dios está provocando esa adversidad en tu vida, si Dios la está permitiendo, si es consecuencia de tu pecado o del entorno en el que nos rodea, es para que busques a Dios. Y aunque parece contradictorio, es provocado por el amor de Dios. Porque mucho peor va a ser si mueres sin Cristo en una eterna condenación. Lo que tal vez estemos sufriendo ahora es nada comparado con el sufrimiento. Por eso es que tal vez el sufrimiento actual, tal vez no, seguro que el sufrimiento actual es consecuencia del amor de Dios, para llamar tu atención al arrepentimiento, al perdón de pecados y a la vida eterna. Hechos 17:32, último texto. Pablo le predica a un montón de personas en el Areópago, y unos dicen, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Lo dejamos para más tarde. Lo que pasa es que si yo le pregunto a cada uno de ustedes con total sinceridad, todos pensamos que nos queda hilo en el carretel para rato. ¿Cuándo te vas a morir? Y no, bueno, 80, 90, 105, 120, no sé, por ahí. Pero ahora no. Todos pensamos que tenemos hilo en el carretel. Y sobre todo los jóvenes. Mirá si tengo hilo en el carretel. Pero no, Dios ha puesto un límite a nuestra existencia en este mundo. Él lo sabe, vos no lo sabés. Es como si ¿vieron los relojes de las bombas? Que tienen como un contador hacia atrás y cuando llega a cero, explota la bomba. Nosotros tenemos ese reloj internamente, donde Dios ha dicho, Gabriel va a vivir X años. Y el día que nací, ese reloj empezó a retroceder. Y el día que ese reloj llegue a cero, Gabriel, lamentablemente, no va a estar más en este mundo. Entonces no sabemos cuánto vamos a vivir.
Por eso es que dejarlo para más adelante puede ser una opción muy costosa. Puede implicar ya no tener opción. Puede implicar que esta fue mi última opción. Por eso la decisión que te invitamos a tomar en esta noche es a creer en Cristo, pedir perdón por tus pecados y solucionar tu principal necesidad, el perdón de pecados, la salvación. La necesidad que te trajo, seguramente Dios la puede trabajar y obrar, pero la utilizó para traerte a escuchar que tenés que arrepentirte y pedir perdón por tus pecados. Y aquellos que somos sus hijos, Dios también puede provocar necesidad, dolor, angustia, problemas, para enseñarnos algo, para fortalecer nuestra fe, o tal vez, porque muchas veces tiramos cosas, le decimos ya no te necesito, porque muchas veces somos como el burro, somos como el mulo. Que Dios bendiga su palabra.